¿Sabías que la muerte de Iblis es un momento crucial del que casi nadie habla? Quédate y descubre la verdad oculta detrás de la caída del mayor enemigo de la humanidad. Si quieres conocer esta historia impactante y profunda, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos reveladores. Antes de la existencia de los demonios, los susurros, y antes incluso que la humanidad caminara sobre la tierra, hubo un ser de fuego elevado a los cielos, conocido como Iblis. No era un ángel, sino un jinn, cuya devoción era tan grande que fue permitido habitar entre los ángeles, una distinción jamás concedida a ningún jinn. Su nombre original era Las, o Elas, según algunas narraciones, y su lealtad parecía absoluta en la superficie, con adoración constante y súplicas frecuentes. Sin embargo, en su corazón crecía un veneno silencioso, el orgullo. Mientras los ángeles adoraban con humildad, Iblis comenzó a verse a sí mismo como superior a aquellos que lo rodeaban, y con el tiempo su adoración se tornó en un ornamento de orgullo más que en sumisión. Todo cambió cuando Dios creó a Adán, el primer humano, moldeado de barro y dotado con la capacidad de aprender, elegir y razonar. Dios ordenó a todos inclinarse ante Adán, no como un acto de adoración, sino de obediencia a su mandato. Los ángeles no dudaron, postrándose sin cuestionar, pero Iblis se negó. Su orgullo explotó con la declaración: «Yo soy mejor que él. Me creaste del fuego, ya él de barro». Por esa arrogancia fue expulsada del cielo y maldecido, condenado al infierno. Sin arrepentirse, Iblis pidió un plazo hasta el día de la resurrección para tentar a la descendencia de Adán, y con ello se inició la guerra espiritual que definiría el destino de la humanidad. No destruyó destrucción con armas ni ejércitos, sino con susurros que sembraban dudas, envidias, odios y desesperanzas en los corazones de las personas. Pero aunque Iblis parecía eterno, conoció desde entonces su destino fatal. La muerte es inevitable también para el más astuto de los demonios. Y aunque se esforzaba por evadir al ángel de la muerte, sabía que su final llegaría inevitablemente. Un final no tranquilo ni misericordioso, sino lleno de un dolor y castigo eterno sin comparación. Cuando finalmente llegó el ángel de la muerte, Iblis intentó huir por todas las dimensiones y formas posibles, pero no había escapado. Ninguno de sus seguidores respondió a sus llamados desesperados. Solo ante la justicia divina, aislado y sin poder, fue capturado. Su alma fue arrancada con un dolor inimaginable, reflejo de la corrupción y el sufrimiento que él mismo había llevado a almas incontables. La caída de Iblis no fue solo el destino de un ser rebelde, sino el cierre de un capítulo oscuro en la historia espiritual. Su muerte fue un terremoto espiritual que desmoronó el reino del engaño que él había construido durante milenios. La muerte de Iblis no es un final tranquilo ni pacífico. En el Islam, tras la muerte del cuerpo terrestre, el alma entra en un estado intermedio llamado barzaj, donde puede experimentar bendición o tormento según sus acciones y fe en vida. Para Iblis, la figura del mayor rebelde y enemigo de Dios, este estado es de sufrir castigos intensos y únicos. Cuando el ángel de la muerte arranca el alma de Iblis, ésta no recibe la recepción pacífica que tienen los justos. Su alma es arrancada con agonía indescriptible, reflejo del daño y corrupción que él infligió a incontables seres a lo largo de la historia. Posteriormente, es entregado a los ángeles del castigo, seres poderosos revestidos no de luz, sino de justicia estricta y severidad, que sujetan su esencia en prisiones de sufrimiento más allá del entendimiento terrenal. Este tormento es constante, eterno, y más allá del simple dolor físico. Se extiende profundamente al alma y espíritu, un castigo espiritual y cósmico que refleja la magnitud de su traición y pecado. Iblis es arrojado a prisiones que ni siquiera el jinn o demonios a su servicio pueden soportar. Es rechazado por los cielos que antes lo alojaron y escupido por los ángeles que descubrieron su verdadera naturaleza. No es enterrado en la tierra como los hijos de Adán, sino condenado a un aislamiento extremo en un lugar donde ni el tiempo ni la misericordia alcanzan. Mientras espera el juicio final, es atormentado sin pausa por sus actos, recordado constantemente por sus mentiras, engaños y el sufrimiento sembrado. Las heridas que llevaron a otros ahora pesan sobre su propio ser. Cuando llegue el día de la resurrección, Iblis será presentado ante todas las criaturas, no como un líder o maestro, sino como un perdedor derrotado, expuesto ante aquellos a quienes engañó. Recibirá la sentencia definitiva y será arrastrado hacia el infierno, donde enfrentará un castigo sin fin en el fuego del que intentó alejar a tantas almas.
Así termina la historia del mayor enemigo de Dios, no con triunfo, sino con destrucción y condena eterna, un recordatorio para todos de que la rebelión y la soberbia conducen al aniquilamiento, y que la justicia divina es inevitable y absoluta. Desde el inicio de su rebelión, Iblis representó la encarnación del orgullo y la insubordinación ante la voluntad divina. Su negativa a postrarse ante Adán no solo simbolizó un acto de soberbia, sino que fue la primera manifestación de su desdén hacia la humanidad, creando una enemistad que se prolongaría por toda la historia espiritual del hombre. Tras su expulsión del paraíso, Iblis pidió a Alá una tregua hasta el día de la resurrección para tentar y desviar a la descendencia de Adán. Esta prórroga fue concedida no como un privilegio, sino como una prueba para la humanidad, una batalla espiritual donde se mostraría la fortaleza del alma humana frente a la seducción del mal. Sin embargo, Iblis sabía que su tiempo era limitado. La muerte, inevitable para toda criatura, también lo alcanzaría a él. A pesar de su astucia y poderes, no podía escapar del ángel de la muerte, quien actúa bajo la estricta orden divina. Cuando llega su hora, el alma de Iblis no es tomada con calma ni honor, sino arrancada con un tormento incomparable que refleja la magnitud de su pecado y corrupción. En el estado intermedio después de la muerte, conocido en el Islam como Barzaj, Iblis sufre un castigo severo y constante, mucho más intenso que el de otros seres. Es entregado a los ángeles encargados del castigo, que no llevan luz, sino justicia pura y severidad, sujetos a nada más que la absoluta voluntad de Alá. Su alma es encadenada en ataduras de sufrimiento, confinada a prisiones de tormento insondable, donde ni siquiera sus antiguos seguidores pueden alcanzarlo ni brindarle alivio. No es enterrado en la tierra como los humanos, sino separado en un confinamiento donde ni el tiempo ni la misericordia tocan, sometiéndose a un dolor tanto físico como espiritual, un castigo cósmico que refleja su traición hacia la creación y el Creador mismo. Este tormento es eterno, sin esperanza de indulto ni disminución. Cada mentira, cada susurro de engaño y cada alma que llevó al mal regresar para atormentarlo. Su dolor se intensifica con el recuerdo infinito de los daños infligidos. Cuando llegue el día del juicio final, será presentado ante toda la creación, no como un líder, sino como un derrotado desnudo de toda arrogancia y poder, expuesto como el mayor de los perdedores. Será arrojado al infierno, donde sufrirá un castigo perpetuo en un fuego preparado especialmente para él. Un fuego que no consume para destruir, sino para perpetuar el tormento eterno. Así, la muerte de Iblis no es solo el fin de un ser, sino el desenlace de una era de engaños y corrupción. Su caída sirve como un recordatorio irrevocable sobre el destino del orgullo y la desobediencia frente a la justicia absoluta de Dios. La caída de Iblis y su tormento no termina solo con él, sino que trasciende a todos aquellos que eligieron seguir su camino. En el Islam se enseña que los seguidores de Iblis, llamados a menudo shaitanes o demonios, así como los seres humanos que sucumben a sus engaños, están predestinados al castigo eterno en el infierno. Iblis, tras ser expulsado del paraíso, recibió permiso para tentar a la humanidad hasta el día de la resurrección. No obstante, esta capacidad no significa que él tenga poder absoluto sobre las almas humanas. Su influencia se basa en los susurros, las dudas y la manipulación sutil, intentando corroer la fe, fomentar la arrogancia, el orgullo, la envidia, la lujuria, la codicia y el miedo. Los seguidores de Iblis pueden ser tanto jinn, criaturas de fuego que poseen libre albedrío como los humanos, como humanos que se apartan de la obediencia a Dios. Según la tradición islámica, la responsabilidad recae en cada individuo. Ninguno es forzado a seguir a Iblis, pues él solo invita y susurra, y es la persona quien responde y actúa. Este mal y corrupción generan gran sufrimiento y caos en las sociedades, desviando a las personas del camino recto, destruyendo comunidades y sembrando odio y desesperanza. Sin embargo, la misericordia de Dios también está siempre presente para quien se arrepiente y vuelve a Él. Al final, la justicia divina será firme. Quienes hayan persistido en seguir a Iblis y rechazado la guía de Dios, recibirán el castigo eterno en el infierno, experimentando un tormento sin fin equiparable al de su líder. Por el contrario, aquellos que resistieron sus susurros, que perseveraron en la fe y la obediencia a Dios, serán recompensados con la paz eterna en el paraíso, un jardín de luz y alegría donde no hay sufrimiento ni tristeza. En este sentido, la historia de Iblis no es solo una advertencia sobre el orgullo y la rebelión, sino un llamado constante a la vigilancia espiritual y a elegir con sabiduría el camino que conduce a la misericordia divina o a la perdición.
La historia de Iblis no solo es la de un ser que cayó y será castigado eternamente, sino también la de un enemigo que ha marcado profundamente el destino humano desde la creación de Adán. Su negativa a postrarse ante el primer humano no fue solo un acto de soberbia, sino una declaración de guerra espiritual que revelaría su propósito sombrío: apartar a la humanidad del camino de Dios. Desde entonces, Iblis ha dedicado su existencia a tentarnos mediante susurros y engaños. Su influencia no es absoluta, no fuerza ni domina, sino que ofrece propuestas disfrazadas de libertad y placer, alimentando las debilidades humanas como el orgullo, la envidia, la lujuria, la ira y la codicia. Estas emociones y acciones siembran discordia en la sociedad, erosionan valores y frenan el crecimiento espiritual. Sus seguidores incluyen tanto a otros jinn como a humanos que sucumben a su influencia, que pueden manifestarse en conductas destructivas y alejadas del propósito divino. Sin embargo, el Corán y la tradición islámica dejan claro que la responsabilidad última es individual. Cada alma que cae lo hace por elección propia. Iblis es solo un tentador, no un controlador. A nivel colectivo, la corrupción sembrada por Iblis y sus seguidores ha sido causa de innumerables conflictos, injusticias sociales, guerras y prácticas contrarias a la misericordia y a la justicia divinas. Susurros de duda transforman la fe en arrogancia, y el egoísmo destruye la armonía comunitaria. Pero, a pesar de esta lucha perpetua, la misericordia de Dios es siempre accesible para aquellos que se arrepienten y buscan la redención. La historia de Iblis también es un recordatorio del poder de la elección humana, del libre albedrío otorgado por Dios, y de las consecuencias que conlleva desviarse del camino recto. Finalmente, el destino de Iblis y sus seguidores será el infierno, un lugar de castigo eterno, reflejo del daño infinito que causaron. En contraste, aquellos que resistieron sus voces, perseveraron en la fe y la obediencia son recompensados con el paraíso, un lugar de paz, pureza y felicidad eterna. Esta narrativa no solo establece un marco teológico, sino que invita a cada alma a reflexionar sobre sus elecciones y caminos, subrayando la importancia de buscar siempre la humildad, la obediencia y la cercanía a Dios para escapar de la sombra de Iblis. En la tradición mística del sufismo, Iblis no es solo el antagonista externo, sino un símbolo profundo del conflicto espiritual interno en cada ser humano. Representa el nafs al-ammara, el ego descontrolado y rebelde que incita al mal y se niega a someterse a la voluntad divina. Los sufíes interpretan la historia de Iblis como una alegoría sobre la importancia de vencer el orgullo y la autojustificación para alcanzar la verdadera unión con Dios. La caída de Iblis pone en evidencia el peligro de la soberbia espiritual que se oculta tras las apariencias religiosas, un tema muy explorado en la literatura y poesía mística. Iblis ha sido una figura central y versátil en la literatura islámica. Más allá de las narraciones dogmáticas, poetas y escritores lo usan para explorar temas morales, filosóficos y espirituales. Por ejemplo, el poema místico El confesionario de Iblis muestra su tormento interior y su lucha eterna entre su naturaleza y el destino impuesto, reflejando la complejidad del mal como no solo simple antagonismo, sino como un fenómeno con raíces profundas en la condición humana. Este enfoque humaniza parcialmente a Iblis para mostrarlo como un símbolo de elección, libre albedrío y consecuencias, que invita al lector a reflexionar sobre la propia batalla interna con el ego y el pecado. Desde una perspectiva contemporánea, se explora a Iblis como un arquetipo psicoespiritual del autoengaño y la desobediencia interior. En análisis psicológicos y espirituales modernos, representa la parte de la psique humana que resiste el cambio y la humildad, que se aferra a patrones dañinos y justificaciones egoístas. Este arquetipo ayuda a comprender cómo la sombra personal actúa como Satanás interno, un enemigo que es parte de cada persona y que debe ser confrontado en el camino hacia la salud psicológica y espiritual. Aunque la representación figurativa de seres con alma es limitada en el arte islámico por prohibiciones religiosas, Iblis aparece indirectamente en forma de símbolos abstractos o alegóricos. El fuego, como elemento con que fue creado, es uno de los símbolos principales en imágenes, manuscritos y textos ilustrados. En la poesía visual y caligrafía islámica, a menudo se incluyen nombres y epitafios de Iblis para evocar su presencia, como recordatorio de la tentación y la elección moral. También en la literatura visual contemporánea, artistas islámicos exploran la dualidad entre la luz, Dios, y la sombra, Iblis, en composiciones que invitan a la reflexión sobre la naturaleza del mal. En el sufismo,
la corriente mística del Islam, Iblis adquiere un significado mucho más complejo y simbólico que el simple enemigo externo. Lejos de ser solo el tentador demoníaco, es visto como el arquetipo de la lucha espiritual interna más profunda que todo ser humano debe confrontar. De este modo, el rechazo de Iblis a postrarse ante Adán se interpreta no como un simple acto de soberbia, sino como una negativa radical a adorar a cualquier otro que no sea Dios, un amor absoluto y no correspondido hacia lo divino. Así, algunos sufíes presentan una visión de Iblis como un monoteísta extremo y un amante apasionado, que eligió su condena antes que someterse a una autoridad que percibía como inferior a Dios. En la literatura sufí, el enfrentamiento entre Iblis y Moisés en el monte Sinaí es un elemento recurrente. En este encuentro, Iblis explica que su desobediencia fue una prueba enviada por Dios, y aunque fue castigado, su amor por Dios permanece intacto. Este relato enfatiza que la lucha espiritual es compleja, donde el amor, el orgullo y la sumisión se entrelazan en un drama interno. Esta interpretación lleva a una lectura donde Iblis no es solo un demonio exterior, sino el maestro que revela la pureza o corrupción del corazón humano. Así, la verdadera batalla no es contra un enemigo externo, sino contra los aspectos del alma que reflejan el orgullo y la arrogancia, las cuales deben purificarse. Si esta revelación sobre Iblis y su destino te está sorprendiendo, ayúdanos a llegar a más personas que necesitan conocer esta historia. Dale like, comparte este video con tus amigos y suscríbete ahora mismo para ser parte de esta comunidad que busca la verdad y la reflexión profunda. Continuemos. En el Islam, Iblis es la personificación máxima de la desobediencia y el orgullo. Ilustrando la firmeza de la justicia de Alá, su muerte es el punto culminante de una larga historia de desafío y engaño. Aunque el Corán no describe explícitamente la escena de su muerte, los textos sagrados y el pensamiento exegético ofrecen pautas claras para entender su significado y consecuencias. El Corán establece que toda criatura vivirá su muerte, y que nadie puede retrasarla ni adelantarla. A Alá pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Él da la vida y la muerte, y no tenéis fuera de él ni protector ni intercesor. Corán 389. Esta premisa se aplica también a Iblis, quien pidió plazo para tentar a la humanidad, pero cuya vida está bajo el control absoluto del Señor. Su muerte es irrevocable, y no puede postergarse más. La tradición describe que la muerte de Iblis será acompañada de un dolor y sufrimiento sin igual, tanto corporal como espiritual. Él, que rechazó humillarse ante Adán, será humillado al momento de su rendición final. Se relata en hadices autenticados que el profeta, la paz sea con él, dijo: cuando llegue el día del juicio, serán reunidos todos los demonios y también Iblis, y se les dirigirá el castigo. Ellos no tendrán escapatoria. Esta manifestación pública de su caída refuerza la dimensión pedagógica del castigo divino. Es un ejemplo para toda la creación de los peligros de la arrogancia y la rebeldía. Aunque Alá es el misericordioso, la naturaleza de la rebelión de Iblis y su negativa rotunda a arrepentirse sella su destino. El Corán relata: Iblis dijo: porque me rebelé contra el Rey de los mundos. No te pido reprieve sino hasta el día en que sean resucitados. Corán 38, 77 al 79. Este pasaje indica que Iblis rechazó la oportunidad del arrepentimiento, privilegiando su orgullo sobre la misericordia, lo cual implica que su muerte no viene acompañada de perdón, sino de condena eterna. En la muerte de Iblis no solo concluye su vida física, sino que se desmorona su reino de engaños. El fuego del infierno fue preparado como morada definitiva para él y sus seguidores, donde el castigo es perpetuo. El Corán advierte: el fuego se les ha preparado y para ellos no hay escape. Corán 78, 21 al 28. La destrucción de la influencia de Iblis se convierte así en una victoria definitiva para la justicia divina, aunque su legado haya marcado profundamente la historia de la humanidad. Implicaciones filosóficas y espirituales de la muerte de Iblis. La libertad de elección y el destino. Iblis simboliza la máxima expresión del libre albedrío. Fue advertido por Alá, conoció las consecuencias de su rebelión, pero eligió desafiar el mandato divino. La filosofía islámica enseña que la libertad tiene un precio, y la muerte de Iblis representa la conclusión inevitable de una elección consciente.
Este acto divino de permitir a Iblis tentar a la humanidad hasta el día del juicio recalca que la responsabilidad última sobre nuestras acciones recae en cada individuo, no en el tentador. Así, la muerte de Iblis no solo es un castigo, sino el cierre de un ciclo que ejemplifica para la humanidad el resultado de la autonomía mal dirigida, la justicia divina y la proporción del castigo. Desde una perspectiva ética, la muerte de Iblis es un reflejo de la justicia perfecta y proporcionada de Alá. Su castigo no es arbitrario, sino el resultado de su soberbia inquebrantable, falta de arrepentimiento y el daño colosal causado a la creación. En comparación con la misericordia divina dispensada a los humanos que se arrepienten, la condena de Iblis subraya la seriedad de desobedecer consciente y orgullosamente, enseñando que la justicia divina es ineludible, el mal como fenómeno contingente y no absoluto. La muerte de Iblis también apunta a la naturaleza contingente del mal. En el Islam, ninguna criatura es autocontenida ni independiente de Allah. Iblis, aunque poderoso como tentador, no es un ser absoluto, sino una criatura más bajo el dominio divino. Su muerte muestra que el mal no tiene existencia eterna ni autonomía absoluta. Todo mal tiene un final impuesto por el orden divino, y la muerte de Iblis es la manifestación suprema de esta verdad. La muerte, la última lección y la verdad desvelada. Cuando Iblis enfrenta su muerte, todas sus mentiras, engaños y desvíos son expuestos sin lugar al ocultamiento. Filosóficamente, la muerte funciona como el gran revelador, desenmascarando las ilusiones del ego, la arrogancia y el engaño. Para la humanidad, la muerte de Iblis es un recordatorio final de que las máscaras caen, que la verdad última se manifiesta y que no hay escape de la rendición final ante Allah. Finalmente, la muerte de Iblis invita también a la reflexión espiritual sobre la humildad. Su caída irreversible simboliza lo que ocurre cuando el orgullo niega toda voluntad ajena. En contraste, el camino hacia Alá es la sumisión sincera y el reconocimiento de la propia limitación. Este contraste se vuelve una invitación a evitar el destino de Iblis, abrazando la misericordia divina y la retroalimentación espiritual constante que permite corregir el camino. Aunque la figura de Iblis tiene sus raíces firmemente en la teología islámica, su simbología se extiende mucho más allá, llegando a influir en manifestaciones culturales, literarias y artísticas contemporáneas. La muerte de Iblis, aunque poco representada directamente, juega un papel conceptual y metafórico vital. En diversas culturas, el relato de Iblis ha inspirado narraciones sobre la caída del mal y la victoria definitiva de la justicia. Si bien la muerte de Iblis no es tan recurrente como el nacimiento o la rebelión, su fin se asocia con la idea del triunfo final del bien sobre el mal. Historias, películas, series y videojuegos que exploran la lucha entre luz y oscuridad suelen evocar esta dualidad en la que la muerte definitiva del engañador marca el inicio de una nueva era. Iblis, en este contexto, representa al antagonista supremo cuyo destino es un ejemplo para los héroes y los espectadores. Autores contemporáneos musulmanes y no musulmanes han explorado la muerte de Iblis como un punto de inflexión dramático. Algunos relatos poéticos y novelas metafóricas interpretan su muerte no solo como la eliminación de un enemigo, sino como la liberación del cosmos de una fuerza corruptora. Esto sirve para reflexionar sobre la naturaleza del mal como algo temporal y vencible. En el arte islámico contemporáneo, la representación literal de Iblis está limitada por restricciones iconográficas, pero su concepto ha sido muy usado en obras abstractas y simbólicas. Su muerte se simboliza con la destrucción del fuego o la caída de un ser envuelto en luz oscurecida, representando la disolución de la arrogancia y la sombra. Desde la psicología espiritual, Iblis es interpretado como la sombra arquetípica que cada individuo debe confrontar, el ego desmedido, la desobediencia interna y la resistencia al cambio. Su muerte simboliza el proceso terapéutico y espiritual de integrar y transformar la sombra para lograr la sanación y el equilibrio interior. Su caída definitiva representa la culminación del trabajo interior, donde la persona libera patrones destructivos y sostiene una nueva vida basada en humildad y conexión con lo divino. Así, la muerte de Iblis no es solo un acontecimiento cosmológico, sino una metáfora poderosa para el crecimiento personal. A lo largo de la historia del arte europeo, principalmente durante el Renacimiento, la figura del diablo se ha representado con gran protagonismo en obras que tratan temas como el apocalipsis, el juicio final y el infierno.
Aunque la mayoría de estas representaciones están influenciadas por tradiciones cristianas, la imagen del mal encarnado tiene paralelos con la figura de Iblis en el Islam, especialmente como el adversario irrevocable de la voluntad divina y la justicia. En el arte contemporáneo islámico y global, la muerte de Iblis no suele representarse de manera literal, debido a las restricciones iconográficas y religiosas. Sin embargo, su concepto se plasma en representaciones simbólicas y abstractas que exploran la destrucción del ego, la caída de la soberbia y la llegada de la luz tras la oscuridad. Estas obras utilizan símbolos como el fuego apagado, seres en transformación o la disolución gradual de figuras oscuras para evocar la idea de que incluso el mal más arraigado tiene un final, y que la justicia divina es universal e inevitable. La psicología espiritual contemporánea utiliza la figura y la muerte de Iblis como metáfora del proceso interno de transformación personal. Iblis es visto como el arquetipo del ego descontrolado, la sombra que cada persona debe confrontar y reconciliar para alcanzar un equilibrio espiritual y psicológico. Su muerte en este contexto simboliza la superación del ego negativo y la integración de la luz interior, representando la liberación de patrones destructivos y de resistencias internas que impiden la conexión con el yo superior o con la divinidad. Este enfoque humaniza la vieja lucha cósmica y la acerca a la experiencia individual del crecimiento, mostrando que la derrota de Iblis es tanto un evento universal como un proceso cotidiano de autotrascendencia. Algunos datos curiosos escritos en el Islam sobre Iblis, muchos poco conocidos o enfatizados, que aportan una mirada profunda sobre su historia y naturaleza. 1. El nombre Iblis significa literalmente privado de toda bondad. Aunque a menudo se le confunde con el diablo general, Iblis es un ser específico, líder de los demonios, Shayatún, y su nombre aparece 11 veces en el Corán. 2. Iblis no es ángel sino un jinn, hecho de fuego sin humo, que fue elevado por su aparente piedad a la cercanía de los ángeles, pero su orgullo enfermizo lo llevó a negarse a postrarse ante Adán. 3. En el Corán no se narra una revuelta angelical, ni que Iblis quisiera tomar el trono de Dios como en historias cristianas. Su pecado fue cuestionar la justicia divina y despreciar a la humanidad. 4. A diferencia de la teología cristiana que contrapone el bien y el mal como fuerzas eternas, en el Islam, Iblis es solo una criatura bajo el mandato de Dios, y su poder depende del egoísmo y la debilidad humana. 5. Iblis pidió tiempo hasta el día de la resurrección para tentar a la humanidad. Dios le concedió, pero le advirtió que no tendría poder sobre los siervos fieles. 6. Iblis puede ser perdonado si se arrepintiera, pero eligió la negación y soberbia, convirtiéndose en un símbolo del amor no correspondido. Algunos sufíes lo interpretan como un devoto solo a Dios, que rechaza cualquier otra autoridad. 7. Se le llama al-Waswas, el susurrador, porque susurros sutiles inducen la tentación y la duda en los corazones humanos. 8. La muerte definitiva de Iblis, aunque no narrada explícitamente en el Corán, se asocia con un castigo eterno y ejemplar que implica la completa derrota y humillación, como se infiere en las enseñanzas sobre el día del juicio. 9. En la tradición islámica, Iblis tiene descendientes demoníacos especializados en diferentes formas de corrupción y maldad, planteando una organización compleja del mal como sistema para tentar a los humanos. 10. Algunos relatos menos conocidos sugieren que Iblis fue tan devoto en sus comienzos que incluso Dios le otorgó honor y posición, lo que hace más trágica su caída por orgullo. Estos puntos revelan un personaje complejo en el Islam, con múltiples dimensiones y simbolismos, más allá del simple antagonista, lo que convierte la historia de Iblis en una lección profunda sobre orgullo, obediencia y la naturaleza del mal. La figura y la muerte de Iblis, tal como se ha ido explorando desde múltiples ángulos, constituyen un complejo símbolo con profundas implicaciones teológicas, filosóficas, culturales y psicológicas. Desde su origen en el Islam, Iblis es más que un simple antagonista. Es la personificación del orgullo arrogante y la insubordinación frente a la voluntad de Dios, el adversario que tentó a la humanidad y marcó la historia espiritual con su engaño. Su muerte, aunque poco explicitada en textos sagrados,
Se entiende como un momento esencial que celebra la justicia divina definitiva, la caída final del mal y el fin de su dominio corruptor. En el ámbito filosófico, esta muerte revela la importancia absoluta de la libertad y la responsabilidad. Iblis eligió su destino y paga las consecuencias irreversibles de su soberbia, mostrando que la justicia es proporcional y no arbitraria. La muerte de Iblis también simboliza la naturaleza contingente, no eterna, del mal, y la inevitable exposición de todas las mentiras y engaños en el momento final. Desde el sufismo se añade una capa de interpretación espiritual, donde Iblis encarna la lucha interior entre el ego y la humildad, y su muerte se traduce en la transformación que debe ocurrir en cada alma para alcanzar la verdad y la cercanía divina. En la cultura popular, el arte y la psicología modernas, la muerte de Iblis continúa siendo una narrativa viva y simbólica sobre la lucha entre luz y oscuridad, reflejando el triunfo del bien sobre el mal tanto en lo externo como en lo interno, en el individuo. Finalmente, los datos curiosos y las conexiones con tradiciones antiguas como la Torá y el Antiguo Testamento muestran dimensiones adicionales de esta figura, con paralelismos y diferencias que enriquecen la comprensión de su papel y destino. El simbolismo de la muerte de Iblis, con su carga de humillación, castigo y destrucción del ego, se convierte así en una advertencia eterna y una invitación continua a la reflexión, la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios, recordándonos que, no importa cuán resistente parezca el mal, la justicia y la verdad prevalecerán. Ahora que sabes lo que realmente sucede con Iblis y su fin inevitable, te invitamos a darle like para apoyar este mensaje, suscribirte para más contenido poderoso que cuestiona lo que nadie quiere contar, y compartir este video para que más personas despierten a esta realidad. ¿Estás listo para caminar en la luz? Hazlo con nosotros. Nos vemos en la próxima.